Hola, esto es Aventuras con Clio y en esta ocasión contamos con Jun Casalilla, que es catedrático de Historia Moderna. Se trata de un imprescindible para adentrarse en la historia moderna de España y por ende del Imperio Español, con una mirada que prescinde o que nos permite ir más allá de los lugares comunes y de los tópicos. Acaba de publicar recientemente Spanish Globalization Through Murillo's Eyes, Reflection from 17th Century Seville, pero tiene una obra muy extensa y relevante que cuenta con títulos como Sobre la transición al capitalismo en Castilla, Economía y sociedad en tierra de campos, La gestión del poder, Corona y economías aristocráticas en Castilla, Marte contra Minerva, El precio del Imperio Español. Pero en esta charla, debido a que yo me he centrado en leer su obra Los imperios ibéricos, me voy a centrar más en los temas que se tratan en este libro. A mi juicio, Jun Casalilla hace una historia muy ambiciosa y poco convencional. Una historia tal vez un poco densa, porque los protagonistas no son los reyes de una nación aislada y anacrónica. Tratamos de una historia compleja y transnacional, en la que se entretejen instituciones de todo tipo con ciclos económicos. Una historia que dialoga con Brodel o Lawrence Stone. Una historia que no se limita a Castilla y a la América española, sino que nos lleva por la crisis de la aristocracia inglesa, las reformas de Sully en Francia o las pugnas entre los imperios por el actual estrecho de Ormuz. Es una historia en la que, sin desaparecer las batallas, pesan más la construcción de los estados, las haciendas, y en la que incluso se utilizan pinturas olvidadas para explicar los procesos históricos. Incluso aparecen las olvidadas Cortes de Castillas. En definitiva, es un autor y es una obra imprescindible para tratar estos temas y es un peso pesado de la historiografía española. Muchísimas gracias, Jun Casalilla, por aceptar la invitación para esta charla. Gracias a ti. Es un placer. Para empezar, quería plantearte una pregunta un poco general, pero que creo que es interesante comentar, que es plantearte por qué estudiaste historia. Esa pregunta, normalmente uno no sabe exactamente lo que debe contestar, porque además casi lo más probable es que la contestación, después de tantos años de hacer la elección, sea una contestación un poco romántica, ¿no? El pasado, como sabemos los historiadores, se memoriza a veces en claves que responden solo a un tanto por ciento de la realidad. Para mí el estudiar historia fue en su momento un poco el atenerme a lo que es la convención, que es una forma de conocer el presente y sobre todo de explicar el presente, pero sobre todo yo creo que lo que me ha demostrado este tiempo del estudio de la historia es que la historia no solo sirve para eso, sino que forma, digamos, mentes, y lo digo ya en este caso no solo refiriéndome a mí, sino también a los estudiantes y los doctorandos que han trabajado conmigo, mentes acostumbradas a hacer explicaciones complejas del pasado, porque actúa justamente acumulando variables y consecuentemente a entender el pasado como algo que no es simple, que se aleja por tanto de verdades únicas y que se aleja también en esa forma se aleja de la intolerancia y del fanatismo. Un historiador, si es buen historiador y hace bien su oficio, es muy difícil que sea fundamentalista en el sentido más amplio del término. Quería plantearte, para quien no te conozca mucho, que nos hablases un poco de los inicios de tu carrera. Yo, buscando libros sobre temas como la transición al capitalismo, di con un título tuyo muy importante de aquellos comienzos de tu carrera y quería preguntarte pues, cómo y por qué estudiaste este tema de la transición al capitalismo en la edad moderna de Castilla o de España. Bueno, mi primera investigación en realidad fue sobre, dio lugar a un libro sobre crisis de subsistencias y conflictividad social en Córdoba a principios del siglo XVI,
y después seguí un poco los pasos que había trazado la Escuela de los Annals, que en aquel momento, estamos hablando del inicio de los años 80, tenía todavía una influencia bastante grande en España, pero cuando llegó el momento de escribir con todo el material que había acumulado, yo entendí que buena parte de los presupuestos de Annals no tenían ya la vigencia que yo había considerado al principio de mi investigación, 5 años antes, y por aquel momento también estaba muy en boga un debate, el debate Brenner, algunos de cuyos trabajos se habían traducido al castellano, lo cual enlazaba con una problemática que yo había estudiado durante la carrera y que tiene que ver justamente con ese tema, el de la transición al capitalismo. Así es que entendí que ese era un tema importante, que era un tema en el cual se podían articular buena parte de las preguntas que yo me hacía. Podía tener también un sentido heurístico, es decir, que el debate pudiera provocar preguntas importantes, y esa fue la razón por la cual el libro tiene ese título y por la cual el libro tiene como trasfondo el debate Brenner, porque en cierta forma, y eso es lo que yo pensaba, ese estudio, esa forma de enfocar la época moderna, es una forma también de explicar la situación actual de los países, fundamentalmente los de economía capitalista. Así es que esa fue la razón. Eso aplicado a una comarca, evidentemente daba lugar a tener un laboratorio de estudio muy adecuado, en este caso además muy adecuado por razones de su propia contextura histórica. No voy a entrar en ellas porque me parece que haría muy larga nuestra conversación. Bueno, pero creo que es de interés comentar un poco cómo interactuó esta investigación tuya con el debate Brenner, que es un debate que, a mi juicio, ha tenido poca presencia en España. Y no sé qué piensas tú de la relación entre, la relación entre la historiografía española y el debate Brenner, y a qué conclusiones llegaste tú en relación a este debate al estudiar la transición al capitalismo en Castilla. La historiografía española en aquella época estaba todavía muy ensimismada, entre comillas, con los presupuestos de los Annals, lo cual era un poco también extraño, porque la propia escuela de los Annals se estaba rehaciendo a sí misma e incluso estaba empezando una especie de crisis que después se ha superado muy bien en Francia y particularmente en l'École. Pero el debate Brenner era conocido, pero digamos que no había provocado un compromiso por parte de los historiadores, con una notabilísima excepción, que es un artículo corto, pero a mi modo de ver muy interesante, que es un artículo de Jaume Torras, un historiador catalán con el cual tuve mucha amistad y además tuve siempre mucha admiración, fallecido hace apenas un año. Y él había escrito, precisamente tomando ese debate, había escrito un capítulo magnífico sobre Cataluña, demostrando que precisamente en la región de España, que había evolucionado más deprisa hacia una economía capitalista, porque también se entendía capitalismo por capitalismo unido o vinculado a la industrialización, entendía que no se cumplían las condiciones de Brenner, es decir, que la trayectoria histórica de la región que más, digamos, había evolucionado hacia el capitalismo no cumplía el esquema Brenner. Yo lo que hice fue tomar ese debate como referencia. Lo que ocurre es que muy probablemente ese estudio llegó, y concretamente ese libro al cual tú te has referido, tuvo, a mi modo de ver, muy buena acogida en España y también muy buena acogida en Estados Unidos. Incluso historiadores como Brenner propiamente lo leyeron, pero de alguna forma el debate estaba ya en sus estertores en ese momento. Así es que, digamos que la interacción entre la historiografía española y el debate Brenner no fue lo intensa que podríamos haber deseado. En buena medida también porque la historiografía española, concretamente la modernista, era más
por decirlo con un término que no es correcto, más francófona que anglófona. Y la mayor parte de los colegas de mi generación leíamos francés, pero el inglés lo hemos tenido que aprender después. Consecuentemente, el efecto fue menor en ese sentido. Pero yo creo que lo que aporta probablemente el libro, si Brenner hubiera contestado, es una visión en la cual las instituciones y las instituciones políticas y particularmente incluso la monarquía como Estado dentro de un imperio, pues tuvo un efecto o un papel fundamental en ese proceso de transición. Y este es un aspecto que está muy poco presente en el debate Brenner, tanto en lo que dice Brenner, que se fija casi exclusivamente en las relaciones de clase, como en lo que dicen sus, digamos, contrincantes, entre comillas, también de ese debate, que se fijan en la evolución de la población, la producción, etcétera, es decir, en aspectos que estaban también en mi tesis, pero que no, digamos, no me interesaban tanto ya en ese momento. Pero yo creo que la aportación hubiera sido eso. De hecho, hay una entrevista que le hacen a John Eliot en la revista catalana La Vange, en la cual él compara el trabajo mío con algunos otros historiadores. A mí eso me ruboriza porque no voy a decir con quién, pero lo compara con historiadores de primera talla mundial, a los cuales yo tengo una enorme admiración. Y lo que viene a decir es un poco lo que estoy explicando, incluso favorablemente, muy favorablemente en la comparación. Yo no participo de la opinión de Eliot en este caso. Pero bueno, eso es lo que de alguna forma había en el libro. Yendo a uno de los temas que ya has tocado, pero desarrollándolo, creo que es interesante que comentes un poco cómo crees tú que influyó el imperio en las estructuras sociales y económicas de España a lo largo de la Edad Moderna. Es decir, se mantuvieron inmóviles esas instituciones y esas estructuras sociales y económicas en la España de la Edad Moderna. Los imperios y el imperio español suelen tener un doble efecto. Por una parte, cristalizan las instituciones porque de alguna forma alimentan la reproducción de los grupos sociales que controlan esas instituciones y por tanto tienen interés en que todo cambie para que todo siga igual. Esto es bastante habitual en todos los imperios. Eso pasa también en el caso español, particularmente afecta de este modo en la corona de Castilla, pero al mismo tiempo los imperios son un reto para las sociedades que los capitalizan, que los construyen. Y en el caso del imperio español, a veces se olvida que es un imperio que permitió un desarrollo comercial muy importante. Y muy importante dentro de la península. Y que incluso hubo zonas y grupos sociales, pero también zonas que de alguna forma tuvieron que cambiar. Incluso las zonas que se ha dicho muchas veces que eran periféricas al imperio. El Levante español, fundamentalmente, Cataluña, etcétera. Sin embargo, tuvieron indirectamente un protagonismo bastante grande en el comercio, a pesar de que había prohibiciones de ese comercio, y de alguna forma, sobre todo a partir mediados del siglo XVII, el imperio contribuye a un cambio importante en esas instituciones. Y, por ejemplo, en el libro que tú citabas ahora sobre la globalización y Murillo en Sevilla, uno de los temas es precisamente, que recorre el libro, es precisamente que la globalización y concretamente el imperio produce transformaciones estructurales muy importantes en la sociedad sevillana, incluso transformaciones que no siempre se han analizado y que se pueden haber dado no solo en Sevilla. También creo que algo muy interesante
de lo que te he leído es que al contextualizar, por ejemplo, la historia moderna de España con la tormenta sobre la Gentry, el debate de la crisis de la aristocracia de Lawrence Stone, tal vez se puede plantear que el imperio de alguna forma fue una manera de resolver la crisis de las rentas señoriales. Tal vez en España sí que también hubo un ataque a la propiedad campesina, pero tal vez no fue necesario transformarla demasiado porque existía esa salida imperial. A mí una cosa que me gustó muchísimo es que uno de los primeros capítulos pues empieza citando a Pedro Pacheco y hablando de cómo pues, el imperio puede ser una solución para mantener el sistema nobiliario. ¿Podrías desarrollar esto un poquito? Sí, esa es una idea que ha recorrido varios trabajos de los que he escrito. La idea se puede resumir de la siguiente manera. Las sociedades medievales y particularmente las sociedades feudales europeas eran sociedades en que la aristocracia y la nobleza se reproducía fundamentalmente a base de ampliar sus ingresos, lo que quiere decir que es ampliar sus dominios. Y lo hace en buena medida por una tensión interna dentro de las familias que las obliga a expandirse cada vez más. El imperio, y ocurre lo mismo con el imperio portugués, se dice también en alguno de los libros que tú has comentado, el imperio lo que hace es aportar rentas que se pueden aprovechar, rentas que muchas veces no son directamente conectadas con las colonias, sino que favorece la formación de formaciones estatales con una abundancia de riqueza que permite que esas familias se favorezcan a través de las mercedes que les concede la monarquía, etcétera, con lo cual la crisis que provoca la depreciación de sus ingresos, evidentemente se puede superar a base de todo este tipo de formas de capital, no solo capital material, no solo económico, sino capital político y capital social que se puede transformar también en recursos materiales y de esa forma, digamos que en un trabajo que hice también comparando la aristocracia castellana con la aristocracia inglesa, que es, supongo, lo que está detrás de la pregunta que tú me hacías, pues lo que vengo a decir es que eso no ocurrió en Inglaterra. Es decir, Inglaterra no construyó un imperio a partir de su sociedad feudal medieval, lo construyó a partir de una sociedad mercantil ya más desarrollada, y la aristocracia inglesa se encontró con una crisis que pudo superar en buena medida a partir o mediante un ataque frontal, son las famosas enclosures, los cercamientos ingleses a la propiedad campesina. Lo cierto es que este esquema hoy se ha revisado mucho por parte de, bueno, hace tiempo, por parte de historiadores como Robert Allen, y yo lo que venía a decir es que la disposición de rentas políticas por parte de la aristocracia castellana la hizo menos agresiva respecto de la propiedad campesina, comparativamente, porque lo cierto es que también hubo esa agresión, fue muy fuerte, y sobre todo porque lo que se puede observar es que esa presión de la alta nobleza fue regionalmente muy heterogénea, es decir, no se nota lo mismo o de la misma forma como ataque a las propiedades campesinas en unas regiones como por ejemplo Galicia, como en otras como por ejemplo Andalucía o como Castilla, donde efectivamente la forma de superación es mediante apropiación de tierras, muchas veces por la violencia, otras veces por mecanismos más sofisticados, etcétera. Pero lo cierto es que toda la edad moderna es un proceso de incremento de las propiedades nobiliarias, con la particularidad, y esto es muy importante para entender lo que ocurre en España y particularmente en Castilla, de que muchas de esas propiedades terminan en manos de la Iglesia. Y esto obviamente crea una diferencia respecto, por ejemplo, de Inglaterra, por mecanismos de donaciones, etcétera, terminan en manos de la Iglesia. La Iglesia en Castilla tenía el 30% de la propiedad en 1752, cuando se hace el catastro de Ensenada. Eso era inconcebible en cualquier otra iglesia europea. Claro, Incluso la italiana, que también es católica, incluso la italiana. Incluso en Italia.
Y claro, y esto es muy importante, lo comentas en alguna página en el libro, que es plantearse si en España pues había muchas tierras vinculadas, tanto a la Iglesia como a los mayorazgos. Y claro, eso tal vez cabe plantear que esto tiene que ver con que no se forma un mercado de tierras como en Inglaterra, aunque y esto pues al final acaba repercutiendo en la competitividad, en la productividad, y es un aspecto que aparece en tu obra que yo creo que sería muy importante para tratar sobre la historia moderna de España y que creo que como que no se considera, ¿no? Y muchas veces pues me pregunto, eh, ¿está aquí una de las particularidades de transición al capitalismo en Castilla? Y luego, una cosa que estabas comentando, pero que quería subrayar, es el tema de que parece que a lo largo del siglo XVII, con este siglo pues, de crisis, de reajustes, de readaptaciones, eh, tú te llegas a mojar y llegas a decir que la nobleza pasa más a depender de la propiedad de la tierra que de los derechos jurisdiccionales. Entonces, digamos que las capas superiores de la pirámide social cambian sus propias bases, ¿no? Entonces hay una mayor dependencia de los derechos de propiedad, del propio comercio, y además lo que comentabas antes y ligándolo al debate Brenner, yo creo que España es un caso muy interesante porque precisamente refleja, como le criticaron algunos medievalistas a Brenner, que la mera expansión comercial puede reproducir el propio feudalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú lo que te estoy comentando? Sí, bueno, son dos reflexiones que me parecen importantes. La conexión entre vinculación y amortización de la tierra y, digamos, retraso económico es algo que ya hicieron en su momento los propios arbitristas. Yo creo que hoy en día, más que plantearlo de esa manera, porque parece que es que lo que queremos es, tenemos una especie de tipo ideal, que es una forma de transición al capitalismo, casi es mejor planteárselo simplemente como una especificidad que no es exclusiva de España, más que como un fracaso. Pero lo cierto es que, porque tampoco es fracaso hacer que se haya producido ese proceso de una forma distinta a la de Inglaterra, por otra parte, un proceso también muy idealizado por la historiografía en algunos casos. Pero lo cierto es que sí que es verdad que la amortización de la tierra parece haber tenido unos efectos no siempre positivos y en muchos casos negativos para la innovación productiva. A muchos aristócratas castellanos hasta el siglo XVIII les era mucho más fácil obtener rentas del Estado que mejorar las condiciones de producción. Es lo que decía antes. En el caso de la Iglesia ocurre más o menos lo mismo, aunque en este caso la racionalidad de cómo funcionan las economías eclesiásticas es peor conocida que la racionalidad de cómo funcionan las economías nobiliarias. Dicho esto, también esta idea se refuerza con los ilustrados, que hacen una crítica muy fuerte a estas formas de propiedad, y probablemente eso haya llevado a una exageración. O sea, hoy se pueden analizar propiedades eclesiásticas que fueron gestionadas con un cierto criterio de innovación. Y también hay que tener en cuenta lo que decía antes, que incluso los países en los que esa transición hacia una economía más capital intensiva, como decía Eric Jones, en la propia Inglaterra no dependió o no fue debido a las grandes propiedades, sino que, como demostraba Robert Allen, era debido a la acción de los labradores, medianos propietarios, etcétera. Por tanto, yo creo que ese tema merecería la pena incluso una revisión historiográfica, incluso hasta para llegar a las mismas conclusiones. Y el asunto de los cambios en la composición de los ingresos nobiliarios, claro, es muy importante porque, en parte por ese ataque a la propiedad campesina, pero también porque el mayorazgo crea procesos de acumulación de tierras,
pues es claro que muchas familias cada vez tienen más, sus ingresos cada vez dependen más de la propiedad directa de la tierra que de las rentas señoriales, que además se han depreciado debido al aumento de los precios de los siglos XVI, incluso durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Y también es verdad que esas familias de la nobleza titulada cada vez se componen también más de familias que han ido progresando económicamente desde el siglo XVI, a veces por el comercio, a veces simplemente por la extensión de sus propiedades y consecuentemente aportan patrimonios a ese grupo social que no están tan ligados a la estructura de ingresos de la época medieval, sino que son nuevos y que están más asociados a la propiedad de la tierra, lo cual además les crea una capacidad de dominio sobre el campesinado bastante grande, con las resistencias obviamente del campesinado, porque el poder no solo consiste en tener la jurisdicción. Una persona o un grupo social que controla, digamos, el 30% de la propiedad de un municipio tiene un poder enorme. Y eso ocurre en algunas zonas de Andalucía. Hay muchísimas personas, campesinos y no campesinos, que dependen de ellos, de que les arrienden las tierras, de las condiciones de negociación, etcétera. Es decir, esto crea una forma de propiedad, de dominio señorial muy grande sin necesidad de la jurisdicción. Y ligado a esto último que estás comentando, yo creo que también es interesante plantearte una cuestión que yo no recuerdo si la leí en Vicens Vives o otro autor, pero creo que sí que hay como una corriente que ha tendido a interpretar que por una serie de razones, sea el imperio, sea la continuidad de la Mesta, por ejemplo, sean las vinculaciones, que por ejemplo en el caso de los mayorazgos, si no tengo mal entendido, pues incluso por muchas deudas que hubiera, en teoría no se podían embargar fácilmente. Si tal vez en la España de la Edad Moderna, aunque existiesen esos labradores, no se desarrolló tanto como en otros países, como el norte de Francia, como en Inglaterra, una clase media campesina. Y triunfase, por ejemplo, lo que Llopis llamó para el siglo XVIII un frente antirroturador. Entonces, ¿cómo ves tú esta cuestión de que te estoy comentando de que sí, España tal vez pues, fue un poco más desigual en términos de distribución de la propiedad de la tierra? Bueno, en todo lo que yo he dicho antes y sobre todo la última reflexión contestando a tu pregunta, habría que hacer muchas distinciones de tipo regional. España es un tópico, pero es verdad, es un país muy diverso. Italia lo es igual, en esto no somos excepción, y que tiene ecosistemas, y cuando digo ecosistemas entiendo no solo condiciones naturales, sino también condiciones institucionales, que son muy diversos. Y por tanto, incluso la propiedad de la tierra está repartida de forma muy diferente. Por tanto, hay que hacer una matización. No es igual la propiedad campesina en Cataluña que en Andalucía o en Castilla la Vieja, eso es. Y no digamos si en la ecuación metemos la cornisa cantábrica o Galicia. Eso es evidente. Por tanto, que no se formara ese grupo de labradores poderosos, etcétera, tampoco es exactamente lo mismo. Pero lo que sí es cierto es que un labrador de la Cataluña vieja no es igual que un labrador de lo que llamamos labrador en la Baja Andalucía. El tipo ideal es de una persona o de una familia que tiene una cantidad de tierras relativamente importante y que al mismo tiempo arrienda las tierras de alguna otra institución, la iglesia, la nobleza, etcétera, y por tanto extiende así sus rentas, amplía así sus rentas mediante este sistema que tiene capacidad de trabajo, fundamentalmente aperos de labranza y ganado de labranza. Ese es el tipo ideal, pero se plasma de forma muy distinta en unas regiones que en otras. Y por tanto, lo de frenar o no una la usurpación de tierras es muy diferente
en unas zonas que en otras. Además, en muchos casos los labradores son los primeros que se benefician de la apropiación de tierras por parte de los grandes propietarios, porque van a ser los arrendatarios. Lo que también ocurre es que, y esto es general, pero en marcos institucionales diferentes, es que este grupo social está muy asociado al gobierno de las villas, al gobierno de los lugares, y es capaz de controlar institucionalmente esas, digamos, unidades de poder y sobre todo de reglamentación de cómo se hacen los cultivos, etcétera. Y es un grupo al que casi nunca le interesa, aunque se produce, por ejemplo, en Cataluña se produce sin ninguna duda, pero en muchas ocasiones no les interesa cambiar el statu quo. Se piensa en ellos como que tienen que haber promovido la revolución agraria, pero no siempre es así. Y por tanto, desde el momento en que controlan las instituciones que lo pueden permitir, se convierten en un grupo más bien, digamos, contenedor de posibles innovaciones. Porque por otra parte, los sistemas de cultivo que existen en muchas regiones de España en el siglo XVI son sistemas muy eficientes o relativamente eficientes para lo que son las condiciones naturales. Y la evolución es esta. Sí que es verdad que pueden ser obstructivos, pero no siempre lo son. Y yo creo que buena parte de la razón es que tienen un capital político muy grande y que muchas veces no les interesa iniciar algo que además es muy arriesgado. Es decir, no se sabe cómo vamos a terminar si decimos que las ordenanzas de una villa las vamos a cambiar en un sentido determinado. Podemos terminar quizá en lo peor. Sí, y además que no sé, todavía algo que plantea Allen, yo creo, o es lo que interpreté porque mi lectura de Allen es más precaria, es que los resultados de estos otros modelos sociales no se vieron rápidamente. Es decir, no eran tan evidentes en aquel momento, ¿no? Y lo último que has comentado me recuerda mucho a un artículo de Ricardo Robledo, que en un libro en el que tú también participaste y que tienes un artículo que está muy bien porque refleja la crisis de la renta señorial en una casa a finales del siglo XVIII y se ve pues con todo lujo de detalles el movimiento de fondo de esa sociedad que muchas veces se resume como una disputa entre Godoy y Fernando VII, etc. Y claro, que eran conscientes de estos labradores de que cambiar la sociedad pues también podía tener riesgos para ellos mismos y que podía derivar en un fenómeno revolucionario o a lo mejor no pensar en términos de revolución, pero en términos de anarquía. Entonces, eso es muy importante. Y quería ahondar en un tema que está omnipresente en esta charla, que es la crisis del siglo XVII, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo ves tú esta polémica o este debate que planteó Hobsbawm y luego el tema de si en España hablamos mucho de la decadencia, ¿no? Hablamos mucho en términos pues, político-militares muy nacionales, ¿no? Y parece que dejamos de pensar pues, todo el conjunto de las transformaciones que hay en las diferentes sociedades a lo largo del siglo XVII y que explican después un poco el devenir de cada uno en el mundo capitalista, en el mundo global, y que parece que muchas veces que nos damos cuenta de que es un siglo de crisis en todas partes, en que en todas partes hay profundas convulsiones, violencias. Entonces, quería plantearte cómo ves tú la polémica en general, si fue más dura la crisis en Castilla en el siglo XVII, cómo se salió en Castilla, en España, de esa crisis. Y creo que ya suficientes preguntas en una perdón. No te preocupes, intento partirlas para contestarlas, si no es bastante difícil. Bueno, yo debo decir que el término crisis del siglo XVII, los historiadores cada vez lo usan menos, cada vez les gusta menos. A mi modo de ver, también hay un poco un movimiento pendular, hay una exageración en considerar que esas transformaciones no fueron críticas. Y esa es la primera observación. La segunda es que cuando se habla de crisis hay muchas, digamos, personas, incluso intelectuales, que entienden la crisis
como algo asociado a la decadencia. Y eso se produce, sobre todo, ese razonamiento en el caso de España, y por tanto se mira desde esa perspectiva. Cuando Hobsbawm escribe sobre la crisis, fíjate que su primer artículo se publicó en el año 1955, hace muchísimo tiempo. En realidad lo que a él le preocupaba, y a otros historiadores, no solo a él, pero sobre todo a los historiadores marxistas, era el hecho de que, obviamente, para explicar el desarrollo y la transición al capitalismo teníamos que hablar de una crisis del feudalismo. Y lo encuentra Hobsbawm en el siglo XVII y lo encuentra también como una forma de diferenciar las transformaciones que se producen a propósito de esa crisis. Para él el término crisis va asociado al concepto de decadencia, pero solo en algunas partes de Europa, particularmente en el sur y en España. Pero el concepto de crisis para él en Inglaterra es la crisis de una sociedad feudal que va a dar lugar a una sociedad capitalista, que le gusta menos o casi lo mismo que la sociedad feudal, pero que al fin y al cabo es capaz de producir más riqueza. No sabemos si la distribuye mejor o peor. Eso habría que verlo y hay estudios que nos dicen que la distribuye incluso peor. Es decir, que hay más, pero se distribuye incluso peor. Lo que no tiene duda es que la capacidad de luchar contra el hambre, que es una de las grandes aspiraciones del hombre y del crecimiento económico, es mayor ahora que en el siglo XIV. Entonces, ese término, cuando se utiliza en el caso de España, se asocia a decadencia, efectivamente, pero no necesariamente es eso en Europa. ¿Qué ocurre en la península? Pues lo que ocurre es que es muy diferente desde el punto de vista regional. Si nosotros la forma de medirlo, y tenemos muy pocas, muy pocos indicadores, muy pocas cifras para poderlo hacer. Si la forma de medirlo es la evolución del Producto Interior Bruto, que es lo que hacen muchos economistas y que es una forma de medirlo muy condicionada por la economía neoclásica y la economía tradicional, no nos engañemos, es decir, es aplicar criterios de la economía capitalista a economías anteriores y decir esta es mejor o peor porque se parece más o menos a lo que sería el capitalismo avanzado en su capacidad de crear riqueza, pero si lo miramos desde ese punto de vista, las variantes regionales en España son muchas, es decir, hay regiones que si nos vamos al aumento de la población, que es un indicador de la capacidad de reducir o de aumentar la capacidad de los seres humanos de luchar contra el hambre y contra la muerte. Evidentemente hay zonas, por ejemplo en la Castilla interior, donde hay una reducción de la población, de la producción agraria, etcétera. Pero hay otras, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña, algunas zonas de Valencia. En cierta forma se supera relativamente bien. Si tomamos este indicador, repito, para Galicia, etcétera, podríamos ahora mezclar otro tipo de indicadores, pero lo cierto es que la impresión es de que esos ecosistemas a los cuales yo me refería han reaccionado de forma diferente en lo que se refiere a la capacidad transformativa de la crisis, que, repito, está detrás del propio Hobsbawm. Consecuentemente, esto es un hecho. Ahora bien, también lo que ha ocurrido en España es que yo creo que la historiografía española todavía, en muchas ocasiones, nosotros conocemos muy bien ya lo que ha ocurrido en los diversos espacios y en los diversos territorios, lo que ha ocurrido en Cataluña, en Valencia, en Andalucía occidental, oriental, etcétera. Lo conocemos bastante bien, pero ha habido siempre una tendencia a asimilar, a hablar de España como si fuera fundamentalmente la Castilla interior y a guiarse, sobre todo cuando se ha hablado de la crisis y de la recesión, por lo que ocurre en la Castilla interior. Es una visión muy, digamos, voy a utilizar un término que a lo mejor a alguien no le gusta, pero lo voy a utilizar, muy carpetobetónica, de lo que estaba realmente ocurriendo.
que además tiene un peso enorme, porque yo creo que los españoles nos tenemos que acostumbrar a, cuando hacemos historia, porque hoy lo tenemos muy claro, que España no es Castilla. Castilla es solo una parte. Pero hay un cierto reflejo, es decir, la decadencia es un concepto que está muy, muy ligado a un problema de tipo político, económico y social que se produce en Castilla y que en otras regiones o en otros territorios es menos intenso, también porque han estado menos asociados al auge político. Pero si lo consideramos todo, pues probablemente lo que veamos es que desde el punto de vista productivo, que es al que antes me refería, a lo mejor la cosa no fue tan mala como en mi generación, incluso antes de mi generación, se decía en los años, hasta los años 80. Y ahí es donde hay necesidad de comparar, pero comparar teniendo en cuenta también esto, porque se han hecho comparaciones en los que los indicadores de comparación estaban tomados fundamentalmente de esa zona que le fue mal, que le fue peor, por decirlo de alguna manera. Consecuentemente, yo creo que ahí tenemos una labor muy importante. Y sobre todo es incorporar la investigación a la narrativa general sobre España. España es Valencia, España es Cataluña, etcétera, o por lo menos forman parte de una misma monarquía y es el concepto que normalmente utilizamos los historiadores. Vamos a ser consecuentes con lo que se está investigando en todos esos territorios. Y luego que el propio siglo XVII, yo lo que te entendí también es que por una serie de razones, pero la cuestión es que implica una especie de transformación por la cual el centro de gravedad de España pasa más a las periferias, ¿no? de la península. Hay otra obra que tú criticas y con la que dialogas bastante en tu obra, que es la de Wallerstein. ¿Qué piensas tú de la interpretación que hace Wallerstein de la aparición de una economía mundo y la formación de semiperiferias ya en la edad moderna tan temprana? ¿Cómo ves tú este problema? Bueno, respecto de tu primer comentario, efectivamente el asunto de la regionalización es muy importante. Es decir, que no podemos limitarnos solo a una serie de visiones. Y por eso la recuperación del siglo XVII, si se estudian estos territorios, es mucho más temprana de lo que se ha dicho cuando se estudia solo la Castilla interior. Esa es la cuestión. Y el siglo XVIII es mucho más dinámico en todas esas zonas periféricas desde el punto de vista geográfico, porque a veces se dice periferia como un sentido de periferia política y no es exactamente esto. Wallerstein, yo la verdad es que nunca estuve de acuerdo con Wallerstein, eso no sé si lo digo en mi beneficio o en mi perjuicio, pero por una razón además muy sencilla. Wallerstein, como es muy sabido, toma sus ideas, aunque las mezcla con la idea de economía mundo de Fernand Braudel, toma sus ideas de los economistas de la dependencia y de la teoría del tercer mundo de países del centro y de la periferia. Y los países de la periferia se especializan en la producción de materias primas, cuyos precios además crecen más despacio que los de los productos elaborados, y eso se crea lo que alguno de estos economistas llamó el círculo de la dependencia, el círculo de la pobreza. La historia nos ha demostrado que eso es así, pero no siempre, y que hay algunos países, sobre todo pienso en Asia, que han sido capaces de crecer incluso más que los países, digamos, los first commerce capitalistas de Europa, lo cual no quiere decir siempre que haya menos diferencias sociales. Una cosa es riqueza y otra cosa es su reparto. Esto es una obviedad. Pero esa forma de percibir la evolución y concretamente en el caso de Wallerstein, la transición, yo creo que adolece de un problema muy grande y es que el volumen de comercio respecto de la producción total de esta época es tan pequeño que no puede dirimir la evolución de todo un conjunto, de una región amplia y extensa, con economías en las que los circuitos locales
son incluso mucho más importantes que el comercio exterior y lo que los economistas llaman los términos de intercambio entre los precios de las materias primas y los precios de los productos industriales. Una crítica muy fuerte a Wallerstein se le hizo en este sentido Patrick O'Brien en un artículo del año, me parece que es del año 86, si no recuerdo mal, 82 me parece, para el caso de Inglaterra, diciendo, bueno, es que el volumen del comercio exterior de Inglaterra es tan pequeño que no puede hacer, la economía inglesa no se puede regir por la lógica que crea el comercio exterior. Yo creo que eso está muy claro y no tengo ninguna duda. Lo que sí es verdad, y esto recuerdo haberlo hablado incluso con O'Brien en una ocasión en que yo hice un poco la crítica que voy a hacer, lo que sí es verdad es que a veces hay productos estratégicos que se comercializan hacia el exterior o hacia el interior y que pueden afectar de forma importante el desarrollo de determinadas regiones. Cuando esos productos tienen se convierten en productos que estratégicamente son capaces de cambiar el sistema, tal y como funciona el sistema. Y eso ha ocurrido en alguna ocasión en la historia. Y esto quiere decir que no se puede olvidar el comercio exterior. De ahí precisamente que hoy tenga un valor enorme, le demos un valor enorme sobre todo a aquellos que nos interesamos en la globalización. Esto es otro debate. No hay realmente una globalización medido con términos actuales en el siglo XVI o en el siglo XVII, como reza el título, o al contrario de lo que reza el título del libro mío al que tú te referías. No la hay en ese sentido. Pero sí la hay en el sentido de que muchos pequeños factores pueden estar produciendo cambios en algunas regiones muy determinadas del planeta que afectan después a ámbitos mucho más amplios. Y eso lo tenemos que estudiar. Claro. Y eso, claro, bueno, te dejo que sigas preguntando. Perdón, claro, y estás hablando entiendo yo, del peso de las materias primas, por ejemplo, en España hasta hace bien poco e incluso a día de hoy en la América española, ¿no? Sí, porque Wallerstein lo que venía a decir, por ejemplo, es que España, en su conjunto, ni siquiera distinguía, bueno, luego distingue cuando avanza yo creo que en el segundo o tercer volumen, porque ya Cataluña entra como una zona en proceso de industrialización. Lo que venía a decir es que España es una semiperiferia, es decir, que venían materias primas de América y que luego había muchos productos españoles, bueno, no muchos, pero lo suficientes como para impedir lo que él llamaba desarrollo económico. Por ejemplo, la lana, una materia prima importante que evidentemente sus precios crecen más despacio que el precio de los textiles, que se compran del extranjero. Pero eso, cuando nos vamos a las cifras, nos damos cuenta que eso puede haber sido un factor para un sector estratégico, como es la industria textil. Pero eso no explica el conjunto de la evolución de la economía española. Es decir, la cosa es mucho más. Y luego los historiadores actuales damos más peso, yo creo, a las transferencias no necesariamente comerciales que al comercio. Por ejemplo, un aspecto muy importante. Cuando miramos la globalización, miramos, por ejemplo, la historia de África. Bueno, África ha cambiado muchísimo durante la época moderna y lo ha hecho en buena medida por dos razones. Primero, el tráfico de esclavos, pero al mismo tiempo lo ha hecho por productos y cultivos nuevos, como el maíz y la yuca americana, que se han desarrollado hasta unos niveles que no nos podemos ni imaginar. La yuca hoy en día en África es uno de los productos más consumidos, junto con la patata, el maíz y algún otro. El trigo también, el arroz también, el trigo. Esos son los productos, digamos, que conforman la dieta. Y ahí lo que tenemos son factores no comerciales, gracias a lo cual se ha podido mantener un crecimiento poblacional en África, a pesar de la sangría que implicaba la salida de esclavos, fundamentalmente hacia América, y en buena medida, esto está muy olvidado, también hacia Europa.
Es decir, que este tipo de transferencias en algunos casos son vitales para entender. Pero de esto Wallerstein no hablaba. Y has tocado un tema también muy importante en el cual yo creo que tu obra es una excepción en el panorama historiográfico español, que es que tú has tratado de dialogar un poco con el debate de la gran divergencia, que es, a mi juicio, uno de los debates historiográficos más importantes de los últimos años, porque además con el tiempo China y otras economías asiáticas se han hecho cada vez más importantes, ¿no? Y entonces yo quería preguntarte, pues, ¿cómo ves tú este tema de la gran divergencia, ¿no? Que está medio ausente en la disciplina, en la historiografía española, pero para el cual yo creo que la historia de España o la historia de la América española tiene algo que aportar o algo que decir, ¿no? Y tú acabas de hablar de las transferencias de lo que son los nuevos cultivos de origen americano y de cómo esto pues cambia los ecosistemas. En África pues rompe techos demográficos y nos trae un mundo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este asunto? El debate de la gran divergencia se origina fundamentalmente en Estados Unidos. El libro clave es el libro de Pomeranz, y ahí se habla de un grupo de historiadores, fundamentalmente en California, que son muy activos en intentar entender por qué la revolución industrial se produce en Europa antes que en Asia, antes que en China. ¿Por qué Asia? Porque se entiende que es, junto a Europa, la economía más, el conjunto de economías, fundamentalmente las del Imperio Chino, más avanzados. Es decir, hablar de América del Sur, evidentemente, no cuadraba compararlo, como no cuadra compararlo con África, ni siquiera cuadra compararlo con América del Norte. Entonces, esa era la comparación. Entonces, lo que se habla es, se toma a la revolución industrial como el hecho fundamental de transformación en la historia de la humanidad. La revolución neolítica, la revolución industrial. Y ahora estaríamos en la revolución digital. Pomeranz y quienes debaten con él, evidentemente lo hacen muy bien, porque una vez que hemos puesto ahí el foco y hemos entendido que el crecimiento económico es el hecho fundamental de las grandes transformaciones en la historia de la humanidad, revolución neolítica, revolución industrial, crecimiento más o menos, pues esa comparación vale. Es decir, esa es la gran transformación. Y entonces él compara Inglaterra con una serie de zonas de China y luego ya hace una generalización de por qué en Inglaterra se ha producido antes, que además tiene que ver con factores de tipo natural, ni siquiera en muchas ocasiones son factores humanos, por ejemplo, la disponibilidad de carbón, etcétera, y no se ha producido, por ejemplo, en China, donde tecnológicamente estaban muy desarrollados, etcétera. Yo lo que digo es que a mí eso me parece muy bien. Después hay otros historiadores que han hablado de la small divergence, la pequeña divergencia, comparando, por ejemplo, el norte con el sur de Europa. Pero yo lo que pienso, y ahí es donde yo creo que la historia de los países ibéricos es muy importante, que el historiador no debería tomar como gran transformación solo la revolución industrial. Es decir, que ha habido hechos en el pasado que a lo mejor no son tan importantes desde la perspectiva de la historia económica clásica, que se preocupa fundamentalmente del crecimiento económico. Esto es algo que yo creo que la historia económica no debe hacer. No se debe confundir historia económica con historia del crecimiento económico, y eso casi es un leitmotiv. Eso está prácticamente en el 90 y tantos por ciento de las mentes de los historiadores, incluido yo. Y que, por tanto, hay que mirar a otras grandes transformaciones y a otras grandes divergencias. Y yo pongo algunos ejemplos. Uno de ellos es, precisamente porque es el que nos toca más cerca y el que se hace mucho más visible en mis propios trabajos, es la llegada de los europeos a América.
Esto es una transformación radical de la economía global y de las sociedades globales y de la cultura a escala mundial. Es decir, que para empezar, en un continente que llevaba una serie de líneas de desarrollo, el contacto con los europeos produce una hecatombe demográfica por una fusión de formas de dominio con ecosistemas, es decir, que las formas de dominio de los europeos en América se han criticado mucho, pero a mi modo de ver lo malo no es que se forzara a los indios, sino que se introdujo una serie de mecanismos que, que producían cambios en los sistemas productivos y ecosistemas y en el equilibrio fisiológico. No lo voy a explicar porque es muy largo. Pero efectivamente esa es una grandísima transformación. Pero además esa transformación trae consigo una oleada de personas esclavizadas desde África a América, que cambian totalmente el nuevo continente, llamándolo de una forma que a los latinoamericanos no les gusta, no les gusta que se diga el nuevo mundo, porque son tan viejos como Europa, y tienen razón en esto, pero para entendernos, cambia totalmente ese continente. Y cambia totalmente esa sociedad, y la sociedad se transforma en una profundidad enorme. Y los ecosistemas, como decía William Crosby, también cambian. Es decir, es una transformación de una entidad enorme. Pero es que al mismo tiempo América está cambiando el resto del mundo, porque América no solo es una fuente de plata que va a transformar todo el sistema económico. América es una fuente de nuevos cultivos, y lo he citado antes, es el caso del maíz, es el caso de la patata, es el caso de la yuca. Bueno, especies de maíz hay más, pero el maíz, que realmente ha tenido un efecto muy fuerte en Europa y en buena parte de África, buena parte de esas especies vienen de América. Y África cambia con esos productos, pero es que Asia también cambia. El crecimiento económico y demográfico de China en el siglo XVIII en buena parte se explica por la introducción y la difusión de la patata. Y la patata ha sido en Europa, no te voy a hablar a ti que estás en Galicia, un elemento fundamental en la dieta y en la alimentación y en las transformaciones económicas, y por tanto también en las transformaciones sociales, incluso en las relaciones de producción. Por tanto, ese factor ha sido decisivo transformando. La economía de África, que la conocemos muy mal, cambia con la aparición de América en la economía global de una forma radical. He citado los aspectos que se refieren a la alimentación, pero podría hablar de aspectos que se refieren a la monetización, el desarrollo del comercio con moneda, que es mucho más ágil que cuando se utilizan otro tipo de especies. Es decir, lo que no me convence de la gran transformación es que está hecha desde una perspectiva que además es muy anglófona y que se limita a un criterio de transformación, que es el crecimiento económico. Y hoy, si le preguntamos a un ciudadano de Nueva York qué es lo que le llama la atención, pues bueno, puede que le llame la atención la pobreza. A mí también, porque además hay mucha en Nueva York. Pero muy probablemente le llama la atención la enorme variedad de tipos raciales que puede encontrar por Manhattan. Eso tiene que ver con lo que yo estaba diciendo, y no con la gran transformación de Pomeranz y los historiadores que la han debatido. Aquí estamos intentando ser muy breves. Lo importante yo creo que es que haya algunas personas pues, que tengan ganas de leer cosas alternativas, pues que conozcan un poco pues, tu obra y que se introduzcan un poco estos temas, porque si se leen los libros de Jung, por ejemplo, todo esto que está comentando aparece mucho más desarrollado, ¿no? El concepto del imperialismo ecológico de Crosby, ¿no? Como se estaba viendo ahora, pues entras en diálogo también con la nueva economía institucional de North. Entonces, son temas muy amplios y que yo creo que cambian un poco, como decía al principio,
la forma de ver la edad moderna y nos ayuda, yo creo, a salir de lugares comunes. Quería plantearte, así para ir terminando, 2 o 3 cuestiones pequeñas otra vez sobre el Imperio Español y tal vez la globalización. Y la primera es una vieja pregunta, ¿no?, que recorre, yo creo, la historia de España desde Luis de Ortiz, también está Feijóo, que es la cuestión de que da la impresión de que el Imperio Español, muchos han argumentado que empobreció a España, ¿no?, y que es uno de los orígenes de los problemas de desarrollo de España. Entonces, pues Ortiz, Feijóo, y algunos arbitristas hablaron de que nos habíamos convertido, por ejemplo, en los indios de Europa, ¿no? Y entonces que a España le había caído una especie de maldición del oro. Y yo lo que planteo a veces es si el imperio lo pensamos anacrónicamente porque le pedimos un desarrollo económico que no figuraba entre sus objetivos, ¿no? Y a lo mejor los objetivos realmente se limitaban a reproducir las élites por medios como los que ya hemos comentado, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Bueno, en primer lugar, perdona si no soy tan breve como tú quisieras, y me perdonen los posibles espectadores o escuchantes, no sé cómo se dice. Esto es un lugar común. Todos los imperios se ha hablado mal de ellos. O sea, si leemos a Adam Smith, es un crítico del imperio inglés. Para él, el imperio no debía existir. Y no es el único. Viene toda una literatura posterior que habla de esto. Las razones también podríamos indagarlas, pero no voy a entrar en ellas. En el caso del imperio español, efectivamente hay toda una corriente desde lo que Pierre Vilar llamaba los premercantilistas del siglo XVI, que evidentemente son muy críticos con el imperio por muchas razones, porque se va mucha gente, porque se pierden los artesanos y además se enriquecen grupos sociales que después van a vincular la tierra, por muchísimas razones. Y una de ellas es porque entienden que el comercio de las Indias ha sido tomado por mercaderes extranjeros, que es la idea también de Wallerstein, como antes hablábamos, que llevan sus mercaderías a América y España, y concretamente Castilla, que sería de lo que habría que hablar en este caso, no aprovecha ese mercado y no se enriquece, etcétera. Y ahí tú tienes toda la razón, es decir, le estamos pidiendo nosotros hoy al imperio que hubiera sido eficaz desde el punto de vista económico del desarrollo del centro de ese imperio. Y todos esos críticos, evidentemente, también se lo estaban pidiendo, porque ellos de alguna forma ya empezaban a estar imbuidos de una mentalidad de eficiencia productiva. Ellos lo hacían también. La clave, tú dices que no eran esos sus objetivos. Yo creo que la cuestión está en que los imperios no tienen objetivos. Es decir, los que tienen objetivos son los agentes que se mueven dentro de esos imperios. Y el resultado de muchos objetivos que convergen son modelos imperiales diferentes. Y lo que es cierto, yo esto también lo he escrito, que el imperio español fue un gran negocio para algunos y un problema para otros. Y que desde el punto de vista de su capacidad de producir crecimiento económico, pues no lo sabemos, no lo hemos medido. Pero no parece que hubiera sido tan grande como hubiéramos esperado. En parte, pero yo creo que es en parte por lo que he dicho antes al principio, de que anquilosa sistemas productivos e instituciones que no son eficientes en el contexto en el que se estaba produciendo. Yo creo que la clave para entender todo esto no es decir que no funcionaba, sino decir que estaba rodeado de una serie de sistemas que desde el punto de vista de su capacidad de generar riqueza fueron más eficientes. En parte porque eran más capaces de robar en el mar. Vamos a dejarlo claro. El comercio de esta época es un comercio que está imbricado con el pillaje de una manera cada vez se ve más claro.
Pero yo creo que la forma de plantearlo es una cuestión de plantearlo en términos competitivos, en términos de competencia. Estas ideas son la madre de una visión muchas veces demasiado pesimista para aquellos que quieren ver el imperio como un mecanismo económico, un objetivo económico. ¿Tú te atreverías entonces a intentar definir el Imperio Español? Yo, por ejemplo, intento muchas veces, pues tengo esa manía de intentar explicar las cosas con un par de frases, poner etiquetas, intento tratar de insertarlo en categorías y, por ejemplo, yo creo que se intuye en otras obras, pero yo me he planteado a veces, ¿fue el Imperio Español en origen al menos una empresa caballeresca a la búsqueda de minas? Porque ahora hay como un refluir de interpretaciones maniqueas sobre el Imperio Español y es como que hay una tendencia pues, a ignorar toda la investigación, a ignorar cualquier análisis profundo, concreto, y se imponen visiones muy maniqueas y muy polarizadoras y muy duales del imperio, ¿no? Entonces parece que hay una tendencia a calificar el imperio pues, de una empresa genocida o de una empresa caritativa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este problema, esta polémica, este problema de definición, de memoria? ¿Cómo lo ves? Yo digamos que me fascina estudiar ese objeto que es el imperio, pero me resisto a encerrar los conocimientos a los que se puede llegar en una frase o en una etiqueta. No me gusta. Caballeresca la búsqueda de minas. Bueno, si tú quieres lo podemos llamar así, pero el término caballeresco además tiene una serie de connotaciones casi positivas que no hacen gala, no hacen, digamos, mucho reflejo de la realidad. Que se buscaba oro y se buscaban minas, sí, desde luego que sí, pero que su funcionamiento desde muy pronto no se caracteriza ni por lo uno ni por lo otro. También, a veces se piensa que es un imperio donde el comercio no era importante, se les dejaba a otros. No es así. Es decir, la importancia del comercio y de los mercaderes que incluso van, digamos, haciendo cambiar la noción de mercader durante la época moderna a la vista del éxito que tienen es muy grande. Después, por supuesto, puestos a hacer etiquetas, como otros, ha sufrido, entre comillas, todo tipo de calificaciones y descalificaciones. Genocida. Bueno, queriendo o no queriendo, lo cierto es que murieron muchísimas personas en América. La definición de genocidio es una definición jurídica y uno de sus componentes es que se trata de acciones que tienen como voluntad exterminar un pueblo. Yo creo que eso no ocurrió. Es decir, nadie tuvo la voluntad de exterminar a los pueblos originarios de América. Otra cosa es que, por razones muy complejas, evidentemente la hecatombe demográfica fue enorme, por formas de dominio diferentes, y también podríamos hablar de ellas mucho tiempo. Una empresa civilizadora, bueno, si por civilización entiendes la expansión de la civilización europea, bueno, pues podríamos admitirlo, pero no sé si hoy debemos entenderlo de esa manera. Se habla, por ejemplo, de la lengua como el gran legado. El español es una lengua, yo suelo decir, lo he dicho también en alguna interview en la red, que yo estoy muy orgulloso de hablar español, pero fundamentalmente porque es la lengua que me permite estructurar la realidad y porque ahí tengo entre mis pasados históricos gente
de un gran valor, que lo ha hecho con el español en la cabeza, lo de Cervantes y de otra gente, incluso de científicos, etcétera. Pero yo creo que una de las grandes consecuencias, quizá no querida, pero muy positiva, del Imperio Español es que todavía haya lenguas originarias en América. Se ha destruido mucho más el apache en Estados Unidos, y estas comparaciones, por favor, que no se me tomen como generalmente se hacen, es que ellos fueron más malos que nosotros, esto no es el que tú más, pero para comparar civilizaciones que se han destruido en el siglo XIX ahora se intentan recuperar, mientras que las que se destruyeron en el siglo XVI han mantenido muchas lenguas originarias y por desgracia siguen desapareciendo muchas de esas lenguas. Por lo tanto, esta idea de blanco o negro, la famosa leyenda negra o leyenda dorada, a mí me parece un debate que no me interesa, de verdad. Me parece importante hacerlo, a mí me parece importante que las sociedades, y particularmente la sociedad que me rodea, la sociedad española, conozcan muy bien cómo ha sido su pasado, qué se ha hecho allí, en América en este caso estoy hablando, y sobre todo porque creo que lo importante es digerir el pasado. Es decir, el pasado no debería provocar ni pesimismos paralizantes, excepto algunos pasados. Es decir, yo entiendo, si yo fuera un alemán de los años 1970, yo me sentiría muy cercano a algo que ha ocurrido en mi país, muy pesimista y muy paralizante, pero sobre todo una lección para mí y para mis hijos. Pero no debería provocar ni pesimismos paralizantes ni optimismos triunfantes. Eso hay que digerirlo, no puede ni empachar ni producir lo contrario. Entonces, yo creo que todos los imperios son muy complejos, que es bueno que los estudiemos y que veamos cómo se ha reproducido el poder dentro de ellos, cómo se ha transformado, cómo hay sociedades que incluso así han resistido y han sido capaces de mantener su lengua, cómo ha habido incluso intermediarios, por ejemplo, las órdenes religiosas en el caso del Imperio Español, que han contribuido a que se mantengan esas lenguas. No por la mentalidad nuestra, sino por la mentalidad suya. De otras cosas, porque era la forma de enseñarles el catecismo. Bueno, esa es la razón. Entonces, estudiar esas complejidades es lo que a mí me interesa. El problema, y esto también lo he repetido muchas veces, perdón, no sé si tiene muchas más preguntas, pero me estoy enrollando con esto. El problema es que todo eso no cabe en un tuit. Y las ideas complejas viajan muy despacio. Y hay que reflexionar sobre ellas para entenderlas. Y en el mundo en el que vivimos, la velocidad es más importante muchas veces que la calidad y que la profundidad del pensamiento. Por eso yo aconsejo siempre a mis estudiantes que, por supuesto, que utilicen el tuit. Hay gente que son auténticos maestros haciendo un tuit. Yo sería incapaz. Podría citar algún nombre que todos conocemos, pero hay gente que es capaz en un tuit de descubrir un universo. Yo soy incapaz. Pero es que además creo que la red ha creado formas de comunicación que son estupendas porque nos pone en contacto. La cantidad de cosas que podemos aprender, pero que a veces simplifican la realidad, y no hay peor medicina, entre comillas, peor producto que la simplificación, porque la simplificación es lo que decía antes, es madre de la falta de complejidad y por tanto de la intolerancia y del fanatismo. Yo siento mucho no poder decir que el Imperio Español era en un tuit. Y luego que además todo esto se retroalimenta con la propia dinámica de industrial o comercial de los medios de comunicación de masas, que se generan Claro. industrias alrededor de todos estos temas, ¿no? Que Bueno, en hay toda una industria, si me permites, en torno al debate de la leyenda negra, que es... Pero bueno, cada uno es libre de enfocar su discurso como quiera. Hay una mini cuestión que se veía en tu libro que me llamó muchísimo atención y que
que es la importancia, por ejemplo, de Ormuz para entender la escisión entre el Imperio portugués y el Imperio español, ¿no? Y todo lo que es la competencia entre imperios. Y claro, también sale, por ejemplo, en tu libro el tema de cómo los imperios performan la globalización. Acuñas un concepto que creo que es tuyo, que es el de globalización corrosiva, que es bastante interesante. Y no sé si querías compartir algún tipo de reflexión sobre lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en el estrecho de Hormuz, que como estamos en una situación en la que parece que, no sé si crees que seguimos en un mundo imperialista con monocultivos, con problemas de diversificación. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, monocultivos y problemas de diversificación sí que hay en algunas zonas del planeta. Es un mundo donde las formaciones imperiales, en el sentido amplio del término, porque también el problema es que el concepto de imperio a veces es tan amplio que puede llevarnos a convertirlo en un concepto paraguas, es decir, que vale para todo. Vale para todo según la definición que hagamos, vale para unas cosas o para otras. Pero a mí lo que está ocurriendo en Hormuz me resulta, por desgracia, interesantísimo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, como te puedes suponer. Yo creo que así pensamos, por lo menos aquí en este país, casi la mayor parte de los ciudadanos. Me parece una desgracia. Una cosa que me llama la atención es cómo un punto concreto del planeta, 30 kilómetros, puede definir la vida del planeta. Y esto ha ocurrido antes. Es decir, Panamá ha sido una arteria fundamental, no solo en la vida del Imperio español, sino también en la vida del planeta durante algún tiempo, por razones también que nos llevarían muy lejos. Eso, la segunda cuestión que me suscita Hormuz es que tiene que ver con eso que tú comentabas de la globalización corrosiva. Eso es un enfrentamiento de imperios. Algunos de ellos incluso no aparecen en escena directamente, simplemente están en la retaguardia. La globalización corrosiva es precisamente eso. Cuando yo hablo de eso, lo que quiero decir es que los imperios han creado la globalización, no son los únicos que han creado la globalización. La globalización, por ejemplo, depende también de las plantas, de los animales que han recorrido el planeta, tiene que ver con las personas, la diáspora, por ejemplo, de los judíos o de los armenios desde el siglo XVI ha sido un elemento fundamental de globalización, pero los imperios han creado armazón por la cual han viajado muchos de esos elementos y han, digamos, incluso traspasado sus fronteras. ¿Qué ocurre? Que la crean, pero al mismo tiempo es un reto enorme para ellos, porque no la pueden controlar. Porque un producto que es estrictamente de una zona se puede terminar, de un imperio, del centro de un imperio, se puede terminar difundiendo en otra zona y hacer de esa una zona poderosa que compite con ese imperio. China y Estados Unidos en la actualidad, por ejemplo, en los últimos años. Eso es un reto para el imperio americano. El America First de Donald Trump es porque la globalización se ha convertido en un problema para los Estados Unidos. Y el hecho de plantear políticas arancelarias es precisamente por eso, porque él quiere controlar la globalización mercantil. No lo va a conseguir. Pero eso es lo que él quiere. Es decir, él cree que para un productor de Illinois es mucho más importante cambiar las reglas de la globalización. Y para él sobre todo, también. Entonces, esa globalización es corrosiva, es un reto para los imperios. Eso se ve muy bien en el caso de los imperios ibéricos, pero es general. Podría poner más casos, pero no me quiero extender. Por tanto, esa es otra cuestión que se está viendo. Pero además hay otra cuestión que, por ejemplo, hoy ha aparecido. Hace 2 o 3 días cualquier espectador agudo quizá lo hubiera notado, pero hoy ya se ha puesto sobre la mesa. Y es lo enormemente caros que son los imperios. Trump en este momento no quiere, no puede entrar con sus tropas en Irán, porque eso es carísimo. Le puede costar votos,
pero le va a costar una cantidad de dinero enorme si lo quiere hacer. Y es más, no lo hace porque desde Vietnam los Estados Unidos se han dado cuenta de lo enormemente caro que es eso. Entonces, fíjate que a mí también me gusta citar este dato. El presupuesto militar de los Estados Unidos hoy en día equivale a la mitad del Producto Interior Bruto de España. Es una bestialidad. O sea, que media España trabaja, entre comillas, para producir. Es algo bestial. Entonces, hoy ha quedado claro que él está diciendo que entre la OTAN, que entre Francia, que entre Japón. ¿Por qué? Porque le es imposible. No, eso es carísimo. Y de hecho ha habido imperios, el imperio holandés, los ingleses lo han hecho en muchas ocasiones, que se han comportado así respecto del imperio español. Es más fácil conquistar una isla en Jamaica y desde ahí hacer contrabando en el Caribe que quitar toda América a los españoles. Mucho más fácil, mucho más barato, mucho más eficiente. Podría citar ejemplos de esto. Y esto, la guerra de Irán me lo está. Entonces, mirar la guerra de Irán así y después retrotraerse para entender el pasado y entender de esa forma también el presente, con las variantes, porque no es igual 2026 que 1492. Para eso estamos los historiadores. A mí me parece que es muy importante para los ciudadanos. Bien, ¿hay alguna cuestión más que quieras subrayar, alguna reflexión más que quieras compartir, alguna cuestión que te haya venido a la cabeza y que te parezca oportuna sobre todo este tema de la historia moderna de España, etcétera? ¿Algún comentario final que quieras compartir? Bueno, yo creo que he hablado demasiado, así es que no voy a añadir nada. Espero que hayan llegado hasta aquí tus escuchantes o como les queramos llamar y que haya sido por lo menos interesante, aunque muchos de ellos evidentemente no van a compartir mis opiniones, lo cual está muy bien. No, Yo tenía pero... un profesor en la carrera que decía, bueno, si todo está ya confuso, vámonos a casa. Bueno, yo darte muchísimas las gracias, ha sido un gran honor. Yo hacía mucho tiempo que pensaba en entrevistarte, pero como tienes una obra muy compleja, muy amplia, me daba cierto respeto y pánico, digamos, ¿no? Porque yo creo que tocas temas con una profundidad y con una amplitud que son muy importantes y que pasan muy por alto y que todavía hay muchos libros de historia de España que o se van a temas muy pequeños y muy concretos o se van a temas tan genéricos que al final pues seguimos haciendo historia con muchos tópicos y bueno, creo que los temas que han ido saliendo, que están totalmente presentes en tu obra, creo que son imprescindibles para hacer otro tipo de historia y bueno, yo termino recomendando mucho tu obra y de hecho hay varios de tus libros recientes que están en acceso abierto en internet y que la gente que se anime a leerlos porque si esté de acuerdo o no, es indiscutible que tratas unos temas que hay que yo creo que enfrentar, que confrontar, con los que dialogar. Y nada, muchas gracias, Bartolomé. Muchas gracias a ti y sobre todo enhorabuena por utilizar la red para que nos comuniquemos todos, porque yo creo que eso es lo realmente importante y para que podamos, digamos, debatir problemas que yo creo que pueden ser importantes y incluso de cierta actualidad, aunque hablemos de hace 4 siglos.